Hola, encantado de conoceros. Me llamo Emilio García Mouronte, soy uno de los profesores de dermatología de la Academia MIR y bueno, pues durante las próximas clases vamos a explicar los puntos más importantes del tema del manual. Antes de explicar el tema 1, vamos a hacer una breve introducción de lo que es el bloque de dermatología. Pues bueno, ya sabéis que Derma es uno de los 20 manuales que tenéis que estudiar para el MIR. Y, sinceramente, en comparación con otras asignaturas como pueden ser endocrino o infecciosas, pues es mucho más fácil, ¿vale? De tal manera que, al igual que en todos los bloques, la priorización cobra una especial importancia. ¿Por qué? Porque los dermatólogos somos buenas personas y en el MIR generalmente solemos poner preguntas repetidas y no muy complicadas, ¿vale? Así que con esto pues ya vamos a empezar. Entonces, como en todos los temas, siempre se empieza por el tema más básico, que es el tema 1 de generalidades. Yo me acuerdo cuando estaba en vuestro lugar y en la carrera, pues que siempre era el tema que más pereza me daba, porque al final era una cosa que alguien se tenía que leer para que luego no se preguntara directamente. En el caso de dermatología es muy importante el tema de generalidades. ¿Por qué? Porque no tiene una especial relevancia por el número de preguntas que caen a nivel del MIR, sino por su importancia a la hora de entender el resto de los temas. Interpretando adecuadamente las lesiones elementales podremos acertar el diagnóstico diferencial, y esto ha sido la clave para acertar preguntas muy complicadas en el bloque de dermatología. Así que, antes de empezar a ver cuáles son las lesiones elementales, tenemos que saber o entender cómo está compuesta la piel. Ya sabéis que la piel se trata del órgano más extenso del ser humano, el órgano también más externo, y está constituido por 3 capas fundamentales, que son de más externo a más profundo, la epidermis, seguida de la dermis, y finalmente la hipodermis, que también se conoce como tejido celular subcutáneo. Una vez ya sabemos cuáles son las capas que constituyen la piel, vamos a ver cuáles son los componentes de cada una de ellas. Y en primer lugar tendríamos la epidermis. La epidermis se trata de la capa más externa y es una de las más importantes a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque es la que nos protege del medio. Ya sabéis que los seres humanos pues somos animales terrestres y esto nos obliga a adaptarnos al medio de 2 maneras fundamentales. Primero, tener una capa externa que nos proteja frente a la deshidratación y segundo, una capa que otorgue protección frente a la radiación ultravioleta. La epidermis está constituida predominantemente por un tipo celular denominado queratinocito. Se llama así porque es un tipo de célula epitelial en cuyo citoplasma se encuentran altas concentraciones de queratina, ¿vale? La queratina es la proteína que nos otorga la resistencia mecánica frente a las agresiones externas. Según cómo se vayan diferenciando los queratinocitos a lo largo de la epidermis, diferenciaremos las siguientes capas. En primer lugar, la capa más profunda se tratará del estrato germinativo, también conocido como estrato basal. Aquí encontramos las células troncales, a través de las cuales se van a ir diferenciando y proliferando progresivamente. A medida que los queratinocitos van madurando a lo largo de la epidermis, van aumentando sus concentraciones de queratina, y esto va a hacer que vayan adoptando un color más eosinófilo en la hematoxilina eosina y que vayan a su vez configurando una morfología más poligonal. Después del estrato basal tenemos una capa constituida por varias hileras de células denominada estrato espinoso. Después, lo que va sucediendo es que las células se van llenando tanto de queratina que empiezan a presentar una serie de gránulos a nivel de su citoplasma. Esto es lo que se conoce como el estrato granuloso. El estrato granuloso, para que os acordéis fácilmente de que está más superficial que el estrato espinoso, yo cuando estaba estudiando el MIR, pues me hice una regla mnemotécnica que es que los granos pues están por fuera, y por lo tanto así yo ya me acordaba siempre que el estrato granuloso era más superficial que el estrato espinoso. Y luego ya, finalmente, tenemos el estrato córneo. El estrato córneo es la capa más externa de la epidermis y por lo tanto el punto de la piel en el que los queratinocitos están más diferenciados. Y en este caso lo que hacen es que directamente pasan a convertirse en auténticos filamentos de queratina y por lo tanto pierden el núcleo. Así, el estrato espinoso verdaderamente son escamas de queratina. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el grosor de la epidermis como tal, desde el estrato granuloso hasta el estrato basal, suele ser relativamente uniforme a lo largo de toda la superficie del tegumento. El problema es que a nivel de las palmas y de las plantas necesitamos tener una piel muy gruesa. ¿Por qué?
Pues primero a nivel de las plantas para poder adherirnos a la superficie y no caernos, y luego a nivel de las palmas cobra un papel muy importante, ya que nos permite agarrar y manipular objetos. Por eso aquí el estrato córneo tiene que ser muy grueso. Y cuando lo vemos en el microscopio, se ve cómo hay una capita de estrato córneo un poco más clara a nivel de la porción más inferior del estrato córneo, prácticamente colindante con el estrato granuloso. Esto se denomina estrato lúcido y bueno, pues simplemente es una peculiaridad que tenemos que conocer. Una vez explicado cómo se diferencian los queratinocitos, es importante saber cuáles son los otros tipos celulares de la epidermis. Y como no podía ser de otra manera, el segundo más importante son los melanocitos. Los melanocitos son células que se encuentran a nivel del estrato basal. Pregunta Mir. Los melanocitos son células que derivan de la cresta neural, ¿vale? Es decir, tienen un origen neuroectodérmico y son las responsables de la síntesis de la melanina. La melanina es uno de los principales pigmentos de la piel y es el que nos protege frente a la radiación ultravioleta. En el caso de los melanocitos es importante saber que la melanina se va transfiriendo a los queratinocitos circundantes empaquetada en una serie de vesículas denominadas melanosomas. Todos los seres humanos, independientemente de nuestro fototipo y de raza, tenemos el mismo número de melanocitos a lo largo de la piel. Lo que nos diferencia es la cantidad de melanina que generan esos melanocitos. Por ejemplo, yo, que tengo la piel muy clara, pues genero muy poca melanina. En cambio, con a lo mejor otra persona que tiene un fototipo mucho más alto, pues yo que sé, por ejemplo, que proceda del Congo, pues evidentemente al tener la piel más oscura, lo que quiere decir simplemente es que sus melanocitos generan una mayor cantidad de melanina. Y luego, finalmente, tendríamos otros dos tipos de células más accesorias, que serían las células de Langerhans y las células de Merkel. Las células de Langerhans son células dendríticas, como habéis estudiado ya en inmunología, pues tienen un papel muy importante, ya que son uno de los principales tipos de células presentadoras de antígeno. Y luego, finalmente, estarían las células de Merkel, que son unas células neuroendocrinas, cuya función a nivel de la piel es un poco desconocida, aunque se piensa que, sobre todo, tendrían un papel muy importante a la hora de la transmisión de la sensación de la presión. Una vez hemos explicado la epidermis, pasaríamos a hablar de la dermis. Bueno, la dermis se trata de la capa de en medio, y en este caso lo que va a estar constituida es por una serie de fibras, fundamentalmente de colágeno y de elastina, que van a otorgar dos características fundamentales a la piel. Como tiene elastina, le proporcionará elasticidad, es decir, la capacidad que tiene un objeto de volver a su posición original una vez se ha aplicado un estímulo mecánico, y luego posteriormente tendría una abundante cantidad de fibras de colágeno, que serían las que actuarían como un armazón de toda la piel. A través de la dermis llega la vascularización de la epidermis, es decir, la dermis es una capa rica no solo en fibras de colágeno y de elastina, sino también en elementos vasculares, arterias de pequeño calibre, venas de pequeño calibre, arteriolas, vénulas, y luego posteriormente de elementos nerviosos. Así, pues también se observaría el drenaje linfático. Y luego, por último, tendríamos la hipodermis, que bueno, pues simplemente cabe destacar que son una serie de lobulillos constituidos por adipocitos maduros, que bueno, pues tienen un papel importante, sobre todo de reserva energética y de aislamiento térmico. Una vez explicado todo este auténtico rollazo de la estructura de la piel, vamos a pasar a hablar de las lesiones elementales, que esto sí que es mucho más importante. Es fundamental saber definir las lesiones en dermatología. Si no se saben definir, no se puede alcanzar un buen diagnóstico. A nivel de la dermatología, los médicos diferenciamos las lesiones según una serie de características macroscópicas. Y la primera de ellas sería en función de si la lesión es o no palpable. Cuando no es palpable, lo definiremos como mácula o como mancha. En este caso, ¿cómo sé yo cuál es la diferencia entre mácula y mancha? Pues es un límite arbitrario cuando la lesión sea inferior o superior a 1 centímetro, es decir, si tengo una lesión blanquecina no palpable inferior a 1 centímetro, lo denominaré mácula, en tanto que si, por ejemplo, tengo una lesión que a lo mejor tiene otro tipo de color, vamos a poner purpúrico, pero cuyo diámetro mayor mide más de 1 centímetro, lo denominaré mancha. Luego, posteriormente, podría tener el otro extremo, es decir, que tenga una lesión palpable, de tal manera que, si esa lesión palpable tiene un diámetro inferior a 1 centímetro, lo denominaré
pápula, en tanto que si presenta un diámetro mayor superior a 1 centímetro, lo denominaré placa. Siempre es la regla del centímetro, para que os acordéis más fácilmente. Luego, por otro lado, podemos tener otro tipo de lesiones elementales más complicadas, y en este caso sería lo que conoceríamos como tumor. Tumor hace referencia a la existencia de una lesión cutánea que adquiere la capacidad de crecer de manera autónoma. En este caso podemos apreciar como tenemos a un varón caucásico, pues que tendrá unos 80, unos 90 años, con un daño solar muy pronunciado y cómo presenta este auténtico patatoma a nivel de la región preauricular derecha. Luego, por otro lado, pasamos a hablar de lesiones elementales también un poquito más complicadas, y en este caso sería el nódulo. Nódulo hace referencia a la existencia de una lesión en la piel profunda, es decir, a nivel de la hipodermis, que por lo tanto lo voy a poder apreciar a nivel de la exploración dermatológica como si fuera un bulto. El nódulo generalmente cuesta verlo, de hecho muchas veces, más que poder verlo, lo que tenemos que hacer es palparlo. Puede presentar o no alteraciones en la coloración de la piel suprayacente. Luego, por otro lado, tendríamos el abón. El abón hace referencia a la existencia de una placa eritematoedematosa o una pápula eritematoedematosa que tiene una duración inferior a las 24 horas, es decir, que es evanescente, y esta es la lesión característica de la urticaria aguda. Para que lo entendamos fácilmente, pues por ejemplo, yo puedo tener una pápula eritematoedematosa a nivel de la superficie ventral de mi antebrazo derecho y que de repente me pique mucho y que en 6 horas se me haya quitado y a lo mejor me haya aparecido en otra localización anatómica. El abón se resuelve sin dejar alteraciones residuales de la pigmentación. A continuación vamos a hablar de las lesiones elementales que tienen componente líquido, y en este caso hablaríamos fundamentalmente de dos grandes tipos, que serían las vesículas y las ampollas. Las vesículas serían aquellas que tengan, de nuevo, un diámetro mayor o inferior a 1 centímetro, en tanto que las ampollas serían aquellas que tengan un diámetro superior al centímetro. El contenido de las vesículas y de las ampollas puede ser relativamente variado, pero lo más frecuente es que o bien tengan suero o bien tengan sangre. En el caso de que tuvieran pus, independientemente de su diámetro, hablaríamos de pústula. Luego puede haber otro tipo de lesiones elementales que se caractericen por pérdida de sustancia. En este caso hablaríamos de erosión o de úlcera. Erosión es una pérdida superficial que generalmente suele estar limitada a los estratos más superiores de la dermis, en tanto que la úlcera ya se trata de una solución de continuidad profunda y que por lo tanto afecta a la porción más inferior de la dermis o incluso puede afectar a la hipodermis y tejidos suprayacentes como por ejemplo la fascia, el músculo o incluso puede llegar al hueso. Aquí por ejemplo tendríamos una imagen patognomónica de úlcera del pie diabético. Luego hay otro tipo de solución de continuidad que se denomina fisura y que es en el MIR patognomónica de intertrigo candidiásico. La fisura se trata de una solución de continuidad lineal. Cuando aparece a nivel de un pliegue, de una superficie intertriginosa, nos tiene que hacer sospechar sí o sí la existencia de una candidiasis cutánea. Así que este sería el repaso rápido. Si tenemos lesiones no palpables, más de 1 centímetro, lo denominaremos mancha. En este caso se trata de una lesión palpable superficial con un diámetro mayor e inferior a 1 centímetro, lo denominaríamos pápula. En la tercera imagen tenemos una lesión elemental palpable con capacidad de crecimiento autónomo, lo llamaríamos tumor. En la cuarta tenemos una lesión palpable superficial con un diámetro superior a 1 centímetro, lo llamaríamos placa. Y luego posteriormente tendríamos lesiones de contenido líquido, aquí tiene pus, lo denominaríamos pústula, esta tiene un diámetro inferior a 1 centímetro, vesícula, y finalmente veríamos lesiones repletas de líquido con un gran diámetro, lo llamaríamos ampolla. Y por último, las lesiones elementales por pérdida de sustancia, que sería erosión superficial, úlcera profunda y fisura cuando tenga una disposición lineal. Pero esto no es todo. Y ahora vamos a empezar a hablar de las lesiones elementales a nivel de la anatomía patológica. Ya sabéis que la anatomía patológica ha sido uno de los bloques que más importancia ha cobrado a lo largo del MIR. De hecho, suele tener un número de preguntas durante las últimas convocatorias relativamente similar a los de electrocardiogramas. Entonces, generalmente la anatomía patológica suele ser algo que asusta mucho a la hora de preparar el examen. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque generalmente la histología, la organografía y la anatomía patológica lo damos al principio de la carrera y cuando ya llega el momento de ponernos a sentar y estudiar al MIR, pues ya lo tenemos bastante olvidado.
¿La anatomía patológica en dermatología es importante? Sí, pero en el MIR no lo es tanto y simplemente hay que tener en cuenta una serie de nociones muy básicas. En primer lugar, así se vería la epidermis y la dermis, es decir, las dos capas más superficiales de la piel que hemos explicado anteriormente. En este caso tendríamos la epidermis, constituidas por células eosinófilas, y luego abajo tendríamos la dermis, el armazón de tejido conectivo, es decir, de fibras de colágeno y de fibras de elastina. En esta imagen también podemos reconocer fácilmente los diferentes estratos de la piel. Primero tendríamos el estrato basal, la hilera más profunda, constituidas por células pues generalmente bastante redonditas con una alta relación núcleo-citoplasma. Luego posteriormente tendríamos el estrato espinoso con células en morfología poligonal. Luego alcanzaríamos el estrato granuloso, que son células así de color violeta, que si lo viéramos a mayor aumento detectaríamos en su presencia, en su interior, la existencia de gránulos. Y luego finalmente tendríamos el estrato córneo. El estrato córneo, cuando es fisiológico, como en esta imagen, tiene un aspecto que recuerda a un hojaldre, ¿vale? ¿Cuáles pueden ser los diferentes tipos de lesiones elementales? Bueno, el primero que tenemos que tener en cuenta es la acantólisis o acantolisis. En este caso, a lo que hace referencia es a la separación patológica de los queratinocitos entre sí. Pues si vemos esta imagen comparándola con la anterior, podemos apreciar claramente que hay un hueco en el interior de la epidermis. Las células, cuando experimentan el fenómeno de acantolisis, algunas veces las podemos encontrar flotando en el interior del espacio generado. Y cuando flotan, es importante tener en cuenta que pierden esa morfología poligonal característica, porque ya dejan de estar unidos a los queratinocitos que los rodean, y por lo tanto pues adquieren una forma como de globo. ¿Veis que tiene una forma mucho más redondeada que en las imágenes anteriores? El caso de la acantólisis, como luego veremos en el tema de dermatosis ampollares, pues es sugerente de enfermedades autoinmunes en las cuales se generan anticuerpos frente a las proteínas de los desmosomas o hemidesmosomas. Bien, antes hemos visto cómo era una piel normal. El problema de la dermatología es que tratamos enfermedades y que por lo tanto la anatomía patológica demostrará una serie de alteraciones. Entonces, la primera, que es bastante importante tenerla en cuenta, es la paraqueratosis. ¿Esto a qué hace referencia? Para se trata de un prefijo en griego que hace referencia a algo anómalo, algo que no funciona bien. En tanto que orto es el prefijo que dice que es correcto. Así tenemos o paraqueratosis u ortoqueratosis. ¿Qué es la ortoqueratosis? La ortoqueratosis es la presencia de un estrato córneo fisiológico, es decir, lo que veíamos en esta imagen, un patrón hojaldrado con sus células sin la existencia de núcleos. En tanto que la paraqueratosis lo que sucede es que el estrato córneo es patológico, ¿vale? Y por lo tanto los queratinocitos en su interior siguen conservando los núcleos. ¿Esto por qué sucede? La paraqueratosis es un reflejo de una proliferación anómala de la piel, es decir, de una proliferación demasiado rápida, de tal manera que a los pobres queratinocitos no les da tiempo de perder el núcleo cuando llegan a nivel del estrato córneo. La paraqueratosis puede estar presente en multitud de trastornos inflamatorios, infecciosos e incluso neoplásicos de la piel, pero a nivel del MIR, cuando veamos paraqueratosis, tenemos que pensar en psoriasis. Luego, posteriormente, lo que podemos ver es un patrón inflamatorio que se conoce como dermatitis de interfase. ¿Qué es la dermatitis de interfase? Bueno, la interfase hace referencia al punto de separación entre la epidermis y la dermis. La dermatitis de interfase se trata de la existencia de un infiltrado inflamatorio localizado en banda a lo largo de la unión dermoepidérmica, en la cual se observan dos cosas muy importantes. Primero, un infiltrado linfocitario rico y segundo, la existencia de vacuolización del estrato basal. Es decir, vemos cómo los queratinocitos se encuentran degenerados y se van sustituyendo progresivamente por vacuolas. Esto como es muy fácil detectarlo. Vamos a ir a la primera imagen y vemos cómo se ve de manera muy nítida la delimitación entre la epidermis y la dermis. Cuando hay una dermatitis de interfase, esa delimitación nítida se pierde, de tal manera que si yo lo veo en el microscopio, como podéis apreciar, me cuesta saber en qué punto empieza la epidermis y en qué punto termina la dermis.
Además de la existencia de vacuolas y de infiltrado linfocitario, también encontraremos la existencia de queratinocitos apoptóticos, que se verán como células más redondeadas e intensamente eosinófilas. La dermatitis de interfase es un patrón histológico de inflamación y, de nuevo, puede aparecer en multitud de enfermedades, pero la que tenemos que conocer para el MIR se trata del líquen plano. El líquen plano es la enfermedad dermatológica que cursa por excelencia con dermatitis de interfase. Aquí, en este caso, pues por ejemplo, podemos ver el queratinocito apoptótico localizado a nivel del estrato basal. Es complicado verlo si no tenemos mucha experiencia con la histología, pero sobre todo lo que veo aquí es un infiltrado linfocitario abundante a nivel de la dermis superficial. Y luego ya finalmente tendríamos la balonización. La balonización a lo que hace referencia es a la existencia de edema intracelular, es decir, dentro del citoplasma, y esto acaba produciendo que los queratinocitos se vayan hinchando, igual que como cuando yo, por ejemplo, hinchara un globo de agua, y adquieran tamaños muy grandes. La balonización es característica de las infecciones víricas, especialmente de las herpéticas, y siempre que nos pongan balonización en el MIR tendremos que sospechar la existencia de una infección por un virus. Luego puede suceder otra circunstancia, y es que el edema, en vez de localizarse a nivel intracelular, se localiza a nivel intercelular entre los queratinocitos. En este caso se denominaría espongiosis. ¿Por qué se llama así? Pues es muy sencillo. Porque si yo en una epidermis fisiológica tengo a todos los queratinocitos apiñados sin ningún hueco entre ellos, en el caso de que existiera edema, lo que veré es que están todos como un poquito separados entre sí, pero que todavía siguen unidos, de tal manera que vería como huecos blancos entre los queratinocitos, remedando a los agujeros que se presentan en una esponja. La espongiosis simplemente traduce la existencia de inflamación a nivel de la epidermis, es un hallazgo también bastante inespecífico, pero para el MIR sobre todo lo que nos tiene que hacer pensar es en la existencia de un eczema, ¿vale? Y nada, con esto ya habríamos terminado el tema 1, salvo ya nos queda un apartado muy pequeñito, que sería el de los signos dermatológicos, ¿vale? Signos macroscópicos. Entonces, en primer lugar tendríamos el signo de Darrier. El signo de Darrier a lo que hace referencia es a la existencia de la generación de un abón después de haber frotado, es decir, haber ejercido una presión mecánica tangencial sobre una lesión cutánea preexistente. El signo de Darrier es muy característico de las mastocitosis cutáneas. Luego, por otro lado, podríamos tener el signo de Nikolsky. En este caso, el signo de Nikolsky a lo que hace referencia es a la existencia de un desprendimiento cutáneo en el momento en el que yo le ejerzo una presión tangencial. Para entenderlo en cristiano, que yo cojo el índice, por ejemplo, de mi mano derecha si soy diestro, lo aplico sobre la superficie extensora, por ejemplo, del antebrazo del paciente, y si el signo de Nikolsky es positivo, lo que voy a ver es que el dedo me patina, porque directamente me llevo la piel del paciente. Luego tenemos el fenómeno isomórfico de Koebner. Esto a lo que hace referencia es a la generación o a la aparición de lesiones de la dermatosis de base sobre un traumatismo. Es decir, por ejemplo, imaginaos que yo tuviera psoriasis. Pues puede suceder que si yo tengo psoriasis y de repente me hago un arañazo bastante a lo bestia a nivel de mi antebrazo derecho, que en cuestión de pocos días me aparezcan lesiones de psoriasis a lo largo del arañazo. El fenómeno de Koebner es bastante inespecífico, sobre todo lo más importante que hay que tener en cuenta son las lesiones eritematodeescamativas, bastante característico tanto del líquen plano como de la psoriasis. Y luego tendríamos el fenómeno de patergia. El fenómeno de patergia lo que hace referencia es a la generación de una pústula después de la infusión de una pequeña cantidad de suero salino. ¿Esto qué es lo que traduce? Lo que traduce básicamente es una hiperactividad neutrofílica, de tal manera que puede aparecer en enfermedades que cursen con bien una elevación de neutrófilos o bien un incremento de la actividad de los mismos. Los más importantes que hay que tener en cuenta son la enfermedad de Behçet, el pioderma gangrenoso y el síndrome de Sweet. Así que, ¿cuál de las siguientes patologías se manifiesta por la presencia de pústulas? Vamos a hacer dos preguntas para tratar de asimilar todo el rollo que acabamos de explicar.
Pues bueno, en este caso tendríamos la enfermedad de Darrier, el síndrome de Sweet, la enfermedad de von Thunbusch o el eritema necrolítico migratorio. En este caso se trataría de la enfermedad de von Thunbusch, ya que se trata del sinónimo de la psoriasis pustulosa generalizada aguda. En el caso del síndrome de Sweet, como luego veremos en el tema correspondiente en el 2, es cierto que pueden aparecer pústulas, pero no aparece en la mayoría de los pacientes. En este caso, pues podríamos tener una pregunta medianamente conflictiva, pero ya sabéis que en el MIR, en el caso de que haya dos opciones que puedan ser relativamente verdaderas, siempre hay que elegir la más correcta. En este caso es la 1. ¿Por qué? Porque la psoriasis pustulosa generalizada siempre se va a manifestar con pústulas, mientras que el caso del síndrome de Sweet no. Y luego, por último, vamos a ver un caso clínico en el cual voy a ilustrar la importancia de identificar adecuadamente la lesión elemental, porque si no la logro identificar no soy capaz de alcanzar el diagnóstico. En este caso nos hablan de una mujer de 76 años que presenta en el dorso de sus manos y de antebrazos una serie de lesiones cutáneas asintomáticas, no palpables, máculas y manchas, que no desaparecen a la presión. En este caso, ¿cuál podría ser el diagnóstico? Pues nos ponen, de ejemplo, vasculitis leucocitoclástica, la segunda opción el eczema serodérmico, la tercera el angiosarcoma de Kaposi, la cuarta la púrpura senil y la quinta el líquen plano. Vamos a ir viendo. La vasculitis leucocitoclástica se caracteriza por la aparición de pápulas purpúricas, de tal manera que, como esta señora no tiene lesiones palpables, no puede tener una vasculitis leucocitoclástica, así que ya directamente lo elimino. El caso del líquen plano, como luego veremos en el tema 3, se caracteriza por presentar pápulas planas, purpúricas, pruriginosas y poligonales. Es decir, no tiene lesiones palpables y por lo tanto no puede ser un líquen plano. Luego, un eczema serodérmico, pues bueno, vemos que la señora pues es cierto que tiene su piel bastante envejecida, muy fina y por lo tanto con muchos hematomas, pero yo no la veo especialmente seca, no veo esos signos característicos del eczema como puede ser el eritema o la existencia de escamas, de tal manera que la puede eliminar. Un angiosarcoma de Kaposi, desde luego que no se parece en absoluto a esto, porque de hecho son nódulos violáceos, así que solo me quedaría la púrpura senil. Como veis, la detección de las lesiones elementales y su correcta interpretación es fundamental para lograr alcanzar un buen diagnóstico. Así que con esto ya habríamos terminado el tema.